El caballo extraño vivía aislado en el rincón del corral, como si cargara un abandono que nadie quería ver. Pero aquella mañana, cuando la hija del hacendado se acercó, y él levantó la cabeza de un modo que parecía reconocer a alguien que jamás había visto, ella palideció porque ningún animal reaccionaba así con desconocidos. Y cuando los peones vieron que su mirada tembló, el silencio se apoderó del rancho, como si todos entendieran que aquel momento ocultaba algo para lo cual nadie estaba preparado. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. La tarde en el rancho El Porvenir era larga y tranquila. El sol, todavía alto, brillaba sobre los campos de agave y los corrales de madera. De repente, un grito agudo cortó el aire. «No te acerques, muchacho, por tu vida». Luz dejó de jugar con una piedra y levantó la cabeza. Al otro lado del corral principal, el viejo Juan agarraba del brazo a un peón joven. El muchacho, un nuevo ayudante llamado Toño, había estado caminando hacia la cerca más alejada, donde la sombra de un gran árbol cubría un pequeño encierro apartado. «Pero solo voy a echar un vistazo, don Juan», dijo Toño confundido. Juan lo jaló hacia atrás con más fuerza. Su cara surcada de arrugas estaba pálida. «A ese rincón no se va a echar un vistazo. ¿No te han contado? ¿No has escuchado?» Toño negó con la cabeza, sus ojos pasando del miedo de Juan a la cerca solitaria. Luz se puso de pie, limpiándose el polvo del vestido. Ella sabía de qué hablaban. «Es el caballo», susurró Juan, bajando la voz tanto que Luz tuvo que aguzar el oído. «El pinto, el manchado, trae la desgracia consigo». «Es solo un caballo, don Juan», dijo Toño intentando sonar valiente. Juan soltó un bufido seco. «Solo un caballo. Ese animal tiene el diablo adentro. Hace... ¿cuántos años?» «7 años. Sí, 7. El capataz viejo, don Rogelio, el mejor jinete de todo Jalisco. Se acercó a él un día, igual que tú. Quería domarlo. Al otro día, lo encontraron en el suelo, al lado de la cerca. El corazón, muchacho. Se le paró el corazón. Y el pinto, allí quieto, mirándolo con esos ojos negros que no son de animal». Toño ya no intentó liberarse, miró hacia el rincón con un temor nuevo. Luz frunció el ceño. Ella tenía 5 años cuando pasó eso. Solo recordaba el alboroto, las caras tristes, la camioneta blanca que se llevó al señor Rogelio, pero nunca había creído que fuera culpa del caballo. «Desde entonces», continuó Juan, soltando finalmente el brazo del joven, «nadie se acerca. Cruzamos la calle para no pasar por allí. Ni don Carlos se acerca. Es un animal marcado. Trae mala suerte al rancho». Los dos hombres se alejaron, Juan lanzando una última mirada de advertencia hacia la cerca solitaria. Toño lo siguió, sin volver la vista atrás. Luz se quedó donde estaba. Su papá, don Carlos Mendoza, le había dicho lo mismo muchas veces. «No vayas al corral del norte, hijita. Ese caballo no es para niños». Pero su papá decía eso de muchas cosas. «No subas a ese árbol, no corras hacia el arroyo, no hables con los vaqueros nuevos». Ella era hija única. Su mamá había muerto hacía 5 años. Desde entonces, su vida era en el rancho inmenso, los libros viejos de la sala y los animales. Sobre todo los animales. Ellos no hacían preguntas tristes. No te miraban con lástima. Solo estaban allí. Y Pinto estaba allí. Todos los días. Solo. Luz caminó despacio, sin hacer ruido, hacia el montón de heno que estaba frente a la casa principal. Desde allí podía ver todo el patio de trabajo y, más allá, el corral del norte. Se sentó, abrazando sus rodillas. El rancho, El Porvenir, era un lugar de actividad constante. Los vaqueros llevaban ganado de un lado a otro. Las camionetas entraban y salían levantando polvo. Las mujeres colgaban la ropa en los tendederos, sus voces formando un murmullo bajo junto con el graznar de las gallinas. Era un mundo de adultos, de trabajo duro y de reglas. Pero en medio de todo eso, había una isla de quietud, el corral de Pinto. Luz lo observó. El caballo era grande, de un blanco y marrón oscuro manchados de una forma que parecía pintada. Estaba de pie, inmóvil, bajo la sombra del mezquite. No comía del heno que tenían puesto. No bebía agua, solo miraba, a veces hacia los cerros lejanos, a veces hacia la actividad del rancho, como si la estudiara. «¿Por qué estás tan triste?», murmuró Luz para sus adentros. Para ella, no parecía un animal feroz. Los caballos peligrosos pateaban, relinchaban, echaban las orejas hacia atrás. Pinto no hacía nada de eso. Parecía cansado.
como su abuela Rosa los domingos por la tarde, después de cocinar todo el día. Un ruido de botas pesadas la hizo volverse. Su padre, don Carlos, salía de la oficina. Era un hombre alto y ancho de hombros. Su bigote estaba bien recortado y su sombrero echaba sombra sobre sus ojos. Siempre parecía estar pensando en 10 cosas a la vez. «Luz», dijo su voz grave, «¿qué haces aquí sentada? Te he buscado para el almuerzo». «Solo estoy viendo, papá», respondió ella, sin apartar la vista del corral lejano. Don Carlos siguió la dirección de su mirada. Su expresión, ya seria, se endureció un poco. Puso una mano grande y callosa en el hombro de Luz. «No pierdas el tiempo mirando hacia allí. Ese animal no es de mirar». «¿Pero por qué, papá?», preguntó Luz, por fin volteando a verlo. Sus ojos avellana, grandes y sinceros, buscaron los de él. «¿Qué hizo?». Don Carlos respiró hondo. Parecía incómodo, como siempre que hablaban de cosas que no fueran el trabajo o la escuela. «No es lo que hizo, es lo que es. Un caballo que no se puede montar, que no se puede usar para trabajar. En un rancho es como una herramienta rota. Y además…». Hizo una pausa buscando las palabras. «La gente tiene sus creencias. Es mejor no remover ciertas cosas». «¿Creencias como que trae mala suerte?», insistió Luz. «Sí, hijita, como esa. Y cuando la gente cree algo, es difícil cambiarlo. Ese caballo trae problemas. Y en el porvenir no necesitamos más problemas». Su tono era final. Con la otra mano se ajustó el sombrero. «Ahora ven. Tu tía Chela guardó unos taquitos para ti». Luz se levantó y tomó la mano que su padre le ofrecía. Pero antes de irse, miró una última vez hacia el corral. En ese preciso momento, como si la hubiera sentido mirar, Pinto giró lentamente la cabeza. La distancia era grande, pero Luz pudo ver el perfil de su cara poderosa y el destello de sus ojos oscuros antes de que las sombras del árbol los cubrieran de nuevo. Su corazón dio un pequeño vuelco. No fue miedo, fue algo completamente distinto. El almuerzo transcurrió en silencio. Luz comió sus taquitos de frijol mientras su padre revisaba papeles en la mesa grande. El comedor era fresco, con paredes gruesas. En una de ellas colgaba un retrato al óleo de un hombre serio, con el mismo bigote que don Carlos, pero con ojos más soñadores. Era su abuelo, don Felipe. Luz lo miraba a menudo, el hombre que había construido el porvenir, el padre que su papá casi nunca mencionaba. «Papá», dijo Luz, rompiendo el silencio. ¿El abuelo Felipe le tenía miedo a Pinto también? Don Carlos dejó el papel que sostenía. La miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. «¿Por qué preguntas eso?». «No sé, solo pensé, si el caballo lleva aquí tanto tiempo, el abuelo debió conocerlo». «Sí, lo conoció», dijo don Carlos, su voz más áspera de lo normal. «Y fue en sus tiempos que pasó lo de don Rogelio. Ahora, Luz, esos no son temas para ti. Deja de pensar en ese caballo. Hay 1000 cosas más seguras e interesantes en este rancho». Pero para Luz, en ese momento, no había nada más interesante. Por la tarde, mientras su padre se iba a supervisar la reparación de un pozo, Luz volvió a su lugar de observación. Esta vez llevó a Choco, el perro viejo y cojo que dormía siempre en la cocina. Choco se acostó a sus pies, resoplando. Luz vio a Juan dirigirse al corral de las yeguas. El viejo peón caminaba con su ligero renglón cargando un costal, pero cuando su camino lo llevó cerca del corral del norte, hizo un amplio arco, cruzando casi hasta el otro lado del camino, para evitar pasar frente a la cerca de Pinto. Sus labios se movían como si estuviera murmurando algo, una oración tal vez. Luz recordó las palabras de su papá. Cuando la gente cree algo, es difícil cambiarlo. Todos aquí creían que Pinto era malo, era un hecho, como que el sol salía por el este, pero ella veía un caballo que no relinchaba, que no corría, que se pasaba los días mirando el horizonte, con una tristeza que le pesaba en los huesos. ¿Podía un animal ser tan triste? Choco, cuando extrañaba a su compañera que se había muerto el año pasado, se echaba en un rincón y suspiraba, pero esto era diferente, era más profundo. De pronto, Pinto se movió, dio unos pasos lentos, pesados, hacia el bebedero. Metió el hocico en el agua, pero no bebió. Solo pareció sentir el líquido. Luego alzó la cabeza. Gotas de agua cayeron de su boca, brillando como diamantes bajo el sol. Y otra vez miró, no hacia los cerros esta vez, sino directamente hacia la casa, hacia la ventana de la oficina de don Carlos, la que siempre estaba cerrada con llave. La oficina del abuelo Felipe. Un escalofrío recorrió la espalda de Luz. No era un escalofrío de miedo, sino de certeza. Algo conectaba a ese caballo con esa habitación, con el hombre del retrato serio.
Choco, susurró acariciando la cabeza áspera del perro. Él no tiene el diablo adentro, tiene una pena muy grande. Choco ladeó la cabeza como si entendiera. Los primeros tonos anaranjados del atardecer comenzaron a pintar el cielo cuando Luz oyó las voces. Un grupo de peones, entre ellos Juan y Toño, estaban sentados en unos troncos cerca del granero, terminando su jornada. La voz temblorosa de Juan se elevó sobre el murmullo. Y no es solo lo del capataz. Fíjense, la sequía del año pasado vino justo cuando don Carlos pensó en venderlo. La tormenta que se llevó parte del techo del granero. ¿Cuándo fue? El mismo día que ese caballo se puso a relinchar como alma en pena. Toda la noche, los otros hombres asentían, sus caras sombrías. Es una carga, dijo uno. Debería irse, añadió otro. Don Carlos es un hombre bueno pero testarudo. Insiste en mantenerlo, aunque sea por la memoria de su padre, dijo Juan, y en su voz había algo extraño, no solo miedo, algo que sonaba casi como culpa. Luz no podía escuchar más, se levantó sacudiendo su vestido. Choco la siguió trotando. Caminó sin rumbo fijo, alejándose de las voces del rancho, hacia el pequeño huerto de naranjos que su mamá había plantado. Allí, entre el aroma a tierra húmeda y azahar, se sentó en el suelo. El sol ya era un disco rojo gigante a punto de esconderse tras los cerros. Todo el porvenir se bañaba en una luz dorada y tranquila que hacía parecer mentira todas las historias de miedo. Pero Luz ya no pensaba en las historias, pensaba en la mirada de Pinto, en la forma en que había mirado hacia la oficina cerrada. Pensaba en su abuelo, un hombre al que nunca conoció, pero del que había heredado su nombre, Luz Felipe. Y pensaba en su papá, tan preocupado por el rancho, por las creencias de los demás, por protegerla. Un nuevo pensamiento, claro y firme, nació en su mente. Todos estaban equivocados, no sabían la verdad, y si nadie más iba a hacerlo, ella tendría que descubrirla. No podía dejar que ese caballo, con sus ojos tristes de hombre, siguiera solo y temido por una mentira. El último rayo de sol iluminó su cara decidida. Mañana, pensó, mañana encontraría la manera de acercarse, de entender. No le tenía miedo. El viento de la noche empezó a soplar, trayendo el frío de la sierra y el sonido lejano de un relincho. No era un relincho feroz, era un sonido largo, bajo y melancólico que se desvaneció en la oscuridad creciente, como un suspiro. El relincho solitario se perdió en la noche, pero la decisión de Luz permaneció, clara y firme, en su mente durante toda la cena y hasta que se quedó dormida. Al amanecer se despertó con el mismo pensamiento. Hoy se acercaría un poco más. El día en el rancho El Porvenir comenzaba temprano. Antes de que el sol asomara por completo, ya se escuchaba el movimiento de los peones, el balido del ganado y el aroma a leña quemada de la cocina. Luz se vistió rápido, se peinó su cabello negro con los dedos y bajó las escaleras de madera que crujían. En la cocina, su tía Chela, la hermana de su mamá que vivía con ellos, volteaba tortillas en el comal. «Buenos días, niña. ¿Sueño o traes esas prisas pintadas en la cara?» «Buenos días, tía. Tengo hambre», dijo Luz, sentándose en la larga mesa. No quería hablar de sus planes. Chela le sirvió un plato con huevo y frijoles y puso 2 tortillas humeantes al lado. «Tu papá ya salió. Dijo que revisará la cerca sur hoy. Que te portes bien». Luz asintió, comiendo en silencio. Sabía que portarse bien significaba sobre todo no acercarse al corral del norte. Justo cuando terminaba, la puerta de la cocina se abrió y entró don Carlos. No traía el sombrero y su frente tenía gotas de sudor. Ya llevaba horas trabajando. «Buenos días, Luz», dijo, y su voz sonaba cansada. Se acercó a la pileta y se lavó las manos con agua fría. «Buenos días, papá. Hoy llega un veterinario de Guadalajara a revisar a las yeguas preñadas», comentó don Carlos, secándose las manos con un trapo. «Es un hombre muy ocupado. Quiero que todo esté en orden. Así que hoy me ayudas a tu tía en la casa. Puedes ordenar los libros de la sala o ayudarla a guardar la cosecha de manzanas». Luz sintió que el corazón se le apretaba. Era una manera de mantenerla lejos, ocupada. «Pero, papá, yo puedo ayudar con los potrillos nuevos. A mí me gusta». «No», dijo don Carlos, y su tono no dejaba lugar a dudas. Se volvió a mirarla, y sus ojos eran serios. «Los potrillos nuevos están cerca del corral grande, y tú sabes a lo que me refiero. Quiero que estés en la casa, o en el huerto, lejos de ese lado». «¿Del caballo Pinto?», preguntó Luz directamente, mirando su plato. Don Carlos suspiró. «Sí, Luz, del caballo Pinto. No es un tema de discusión. Las órdenes son para obedecerlas». Chela, que escuchaba en silencio junto al comal, hizo un ruido suave con la lengua. «Carlos, la niña solo quiere ver los animales. Es natural».
Chela, por favor, dijo don Carlos, y su voz tenía un borde de frustración. Tú sabes lo que la gente dice. Tú misma me has dicho que los peones están nerviosos. No necesitamos más problemas. Luz se queda en zonas seguras. La conversación había terminado. Don Carlos tomó su sombrero de la percha y salió, cerrando la puerta con un golpe seco. Luz empujó su plato, el apetito desaparecido. No te lo toma a mal, cariño, dijo Chela suavemente, acercándose. Tu papá tiene mucho peso sobre los hombros. Este rancho, la gente que depende de él, y tú eres lo más importante. Su miedo es a que te pase algo. Pero yo no tengo miedo, dijo Luz, y sus ojos brillaron con determinación. Lo sé, dijo Chela, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Eres muy valiente, como tu mamá. Ella también veía más allá de lo que todos veían. Acarició el cabello de Luz. Pero a veces, ser valiente significa también saber esperar el momento correcto. Esas palabras se quedaron con Luz mientras, obedientemente, ayudaba a su tía a guardar las manzanas en el almacén fresco y oscuro. Pero su mente no estaba en las frutas, estaba en la cerca de madera, en la sombra del mezquite, en esos ojos oscuros. Al mediodía, después de comer, don Carlos aún no regresaba. El veterinario había llegado y todos estaban ocupados en los corrales principales. Luz vio su oportunidad. Tía, voy al huerto a leer un rato, dijo, tomando un libro viejo de la mesa de la sala. Está bien, hijita, pero no te vayas muy lejos. Luz salió por la puerta trasera, no se dirigió al huerto de naranjos, dio un rodeo largo, pasando detrás del granero, donde el polvo y las herramientas viejas la ocultaban de la vista. Su corazón latía rápido, no por miedo, sino por la emoción de estar desobedeciendo por una buena razón. Desde allí, podía ver el corral de Pinto. El caballo estaba hoy en el lado opuesto, más cerca de la cerca que daba hacia los campos abiertos. Parecía estar mirando hacia la sierra lejana, inmóvil como una estatua. Luz se agachó y caminó lentamente, usando los montones de heno y las paredes bajas como escudo. Finalmente, llegó a un pequeño cobertizo que una vez se usó para guardar herramientas. Estaba a unos 30 pasos del corral de Pinto. Era lo más cerca que había estado en su vida. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la madera caliente del cobertizo. Desde aquí los detalles eran más claros. Vio las marcas en el pelaje de Pinto, no solo manchas, sino algunas cicatrices tenues como arañazos viejos. Vio cómo sus orejas, largas y puntiagudas, se movían un poco, captando cada sonido del rancho. No era un animal que ignoraba su entorno, lo escuchaba todo. Durante un rato largo, Luz solo observó. Pinto no se movía, ella tampoco. Era como si los dos estuvieran jugando a una estatua silenciosa. De pronto, un grupo de pájaros salió volando de un arbusto cercano con un aleteo ruidoso. Pinto volteó la cabeza de golpe, un movimiento rápido y alerta. Sus ojos negros barrieron el área y por un instante se clavaron en el cobertizo, en Luz. Ella contuvo la respiración. El caballo la había visto. Esperó que se asustara, que retrocediera con un bufido, pero Pinto no lo hizo. La miró, solo eso. La miró desde la distancia. No había ira en esa mirada. No había el temor salvaje de un animal acorralado. Había, atención, una curiosidad profunda y cansada. Lentamente, muy lentamente, Luz levantó una mano, no para saludar, sino para mostrarla, para decir, aquí estoy, no te haré daño. Pinto siguió mirando. Luego, muy despacio, bajó la cabeza y olfateó el suelo, como si de pronto le interesara una brizna de hierba. Fue un movimiento natural, pero a Luz le pareció una respuesta. Te he visto. Ahora continuó. Un ruido de pasos hizo que Luz se agachara más. Era Juan, el viejo peón. Caminaba por el sendero principal cargando un saco de sal. Como siempre, al acercarse a la altura del corral de Pinto, su ritmo cambió, se aceleró, y su cabeza giró hacia el caballo con una mirada rápida y temerosa. Sus labios se movieron nuevamente en un murmullo que Luz no podía oír. Pasó de largo, sin notarla a ella escondida. Cuando se perdió de vista, Luz miró de nuevo a Pinto. El caballo había alzado la cabeza para observar la espalda de Juan alejarse. Y entonces, Luz vio algo. En la expresión del animal, en la manera en que sus orejas se inclinaron ligeramente hacia atrás, no en señal de agresión, sino de algo que parecía resignación, como si la reacción de Juan fuera algo que ya esperaba, algo que le causaba una pena antigua. En ese momento, Luz no solo vio tristeza, vio soledad, una soledad tan grande como los cielos abiertos de Jalisco. Recordó las palabras de su mamá, de cuando era muy pequeña. Una memoria borrosa, cálida como la luz de una vela. Su mamá le decía, acariciándole el pelo,
Todos los seres vivos merecen bondad, mija, hasta los más espinudos, hasta los más callados, porque a veces el que más necesita un amigo es el que menos sabe cómo pedirlo. Pinto era el ser más callado que había conocido. El sol comenzó a bajar, pintando todo de tonos dorados. Sabía que pronto su tía o su papá la extrañarían. Tenía que regresar. Antes de irse, habló en voz baja, tan baja que apenas era un susurro que se lo llevaba la brisa de la tarde. «No tengo miedo de ti», dijo hacia el caballo, que otra vez miraba hacia los cerros. «Ellos no entienden, pero yo quiero entender. Yo quiero ser tu amiga». Pinto no se volvió. No dio señal alguna de haberla oído, pero Luz sintió, en el tranquilo espacio entre sus latidos, que sus palabras no se habían perdido, que habían quedado allí, flotando en el aire polvoriento del corral, esperando a ser recogidas. Se escabulló de regreso hacia la casa, con el libro bajo el brazo y el polvo de la tierra en sus rodillas. En su corazón ya no había duda. Las advertencias de su padre, los miedos de los peones, las historias del viejo Juan, todas estaban equivocadas. Ella no sabía cuál era la verdad, pero sabía con certeza que no era esa, y estaba decidida a descubrirla, sin importar las reglas que tuviera que romper, porque al otro lado de esa cerca de madera no había un monstruo, había una tristeza enorme que pedía, en silencio, que alguien la viera. Los días siguientes, la promesa que Luz había susurrado al viento se convirtió en una idea fija en su mente. Cada mañana, después de terminar sus tareas en la casa, encontraba un momento para acercarse un poco más al cobertizo viejo. A veces solo podía quedarse unos minutos antes de que alguien la llamara. Otras veces podía observar por más tiempo. Pinto ya no era un misterio lejano, era un conjunto de detalles que Luz empezaba a conocer. Los días en que el caballo permanecía de pie junto a la cerca norte, mirando hacia la sierra, parecían más tristes. Los días en que caminaba lentamente por el perímetro de su corral, olfateando la tierra, parecían un poco más livianos. Luz aprendió que sus orejas se orientaban hacia los sonidos que le interesaban, y que cuando bajaba la cabeza y cerraba los ojos un momento, no estaba durmiendo, sino escuchando con profunda atención. Una tarde, 5 días después de su primer acercamiento, la rutina del rancho se alteró. Una tubería de agua se rompió cerca de los establos principales, y todos los hombres, incluido don Carlos, se apresuraron a cavar y reparar el daño antes de que se perdiera demasiada agua. Era un lío de tierra mojada, gritos y herramientas. Luz estaba sentada en los escalones de la casa, viendo el ajetreo. Su tía Chela salió, secándose las manos en el delantal. «Se hará de noche y seguirán ahí encharcados», dijo, mirando hacia los establos. «Luz, ve al gallinero y recoge los huevos, por favor. Yo tengo que preparar café para toda esta gente». Era una tarea común. El gallinero estaba al lado opuesto de la casa, lejos del corral de Pinto. Pero Luz asintió, tomó el canasto de mimbre y se dirigió allí. Sin embargo, al pasar por detrás de la casa, se detuvo. El sol estaba bajo, pintando el cielo de naranja y rosa. El ruido de la reparación llegaba amortiguado desde la otra punta del rancho. Nadie la vería. Por primera vez no se dirigió al cobertizo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como un pajarito atrapado en su pecho. Con determinación, pero con pasos silenciosos, comenzó a caminar directamente hacia el corral del norte. La cerca de madera era más alta de lo que parecía desde lejos. Las tablas estaban viejas, con nudos y grietas. Luz se detuvo a unos 3 pasos de distancia, apretando el canasto de los huevos contra su cuerpo. Pinto estaba en el centro del corral. Esta vez no la miró de inmediato. Estaba de perfil, su poderosa cabeza gacha, como si estudiara algo en el suelo. Luz contuvo la respiración. «Hola», dijo, y su voz sonó más alta de lo que pretendía en la quietud de la tarde. El caballo se estremeció. Un ligero temblor recorrió su piel, de los hombros a los cuartos traseros. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia ella. Esta vez no había 30 pasos de distancia, solo unos pocos metros separaban sus ojos. Luz pudo ver el color profundo de sus ojos, un marrón tan oscuro que parecía negro, salpicado de reflejos del cielo encendido. Pudo ver la marca clara sobre su ojo izquierdo, una mancha blanca con forma alargada que caía como una lágrima. No hubo movimiento brusco, no hubo intento de huir. Pinto simplemente la miró, y en esa mirada, Luz vio algo que la congeló en el sitio. No era la ferocidad de la que hablaban, no era la locura, era una tristeza tan inmensa, tan profunda y tan antigua que parecía no tener fondo. Era una tristeza que no pertenecía a un animal. Era una tristeza de persona, una pena cargada de recuerdos, de paciencia y de una soledad infinita. Los ojos de Luz se llenaron de lágrimas sin que
ella se diera cuenta. No era por miedo, era como si esa pena, silenciosa y contenida en aquel cuerpo grande, hubiera tocado directamente su corazón. «¿Qué te pasó?», preguntó en un susurro, olvidándose por completo de los huevos. «¿Por qué estás tan triste?». Pinto parpadeó, largo y lento. Sus largas pestañas oscuras se cerraron y se abrieron. Luego hizo algo inesperado. Dio un solo paso hacia adelante, luego otro. Se acercó a la cerca con una calma que no parecía real. Luz no retrocedió. Se quedó allí, con las lágrimas secándose en sus mejillas, mirando cómo aquel animal poderoso se plantaba frente a ella, solo separado por unas tablas de madera. Pinto bajó su cabeza, ahora estaba a la altura del rostro de Luz. Podía sentir el calor de su aliento, un olor a heno y a tierra. El caballo extendió su cuello y acercó su hocico a la cerca, no para morder, no para olfatear, solo para estar más cerca. Sus ojos, esos ojos profundos y doloridos, estaban fijos en los de la niña. En ese instante, todo el ruido del rancho desapareció para Luz. Ya no oyó los martillazos lejanos, ni las voces de los hombres, solo el suave resuello de Pinto y el latido de su propio corazón. Una sensación extraña la invadió. No eran palabras ni imágenes claras, era como un sentimiento que pasaba de él a ella, una oleada de calor tranquilo y el recuerdo repentino del olor a hierbabuena que crecía junto al arroyo y de la tierra después de la primera lluvia. Era un sentimiento de añoranza por algo perdido hace mucho, mucho tiempo. «Tus ojos», murmuró Luz, casi sin aliento. «Tus ojos no son de caballo, son de alguien que perdió algo». Pinto emitió un sonido. No un relincho, un soplo profundo y suave por la nariz, un puff que agitó el polvo a sus pies. Luego inclinó la cabeza a un lado, como preguntando. «Yo también perdí algo», confesó Luz, su voz quebrada. «Perdí a mi mamá. A veces creo que nadie más entiende lo que se siente, pero tú sí entiendes, ¿verdad?». El caballo mantuvo su mirada. Luz tuvo la certeza absoluta, irracional y clara como el agua, de que la estaba comprendiendo. No las palabras exactas, pero el dolor detrás de ellas. La soledad. Alzó su mano libre, lentamente, temiendo asustarlo. Pinto observó el movimiento, pero no se echó para atrás. Luz acercó sus dedos hasta la madera de la cerca, hasta tocar justo al otro lado del hocico de Pinto. No podían hacer contacto, pero la distancia era mínima. «Podemos ser amigos», dijo Luz con una firmeza nueva. «Yo no les creo a ellos, yo te creo a ti». De repente, un grito llegó desde la casa. «Luz, Luz, ¿dónde estás?». Era la voz de su tía Chela, mezclada con la de su padre, que debía haber regresado de la reparación. Sonaban alarmados. Pinto retrocedió de inmediato, dando 2 pasos rápidos hacia atrás. La conexión se rompió. La tristeza en sus ojos se mezcló con algo que pareció alerta, y luego, la habitual resignación. «Tengo que irme», susurró Luz, con el corazón encogido. «Pero volveré, te lo prometo». Giró y corrió de regreso, esquivando el gallinero y apareciendo por el otro lado de la casa justo cuando su padre, con las botas cubiertas de lodo, salía a buscarla. «Ahí estás», dijo don Carlos, y su rostro, inicialmente preocupado, se tornó en un ceño fruncido al ver de dónde venía. «¿Qué hacías por ese lado? No te he dicho». «Iba al gallinero, papá», interrumpió Luz, mostrando el canasto vacío. «Me distraje viendo unos pájaros». Don Carlos la miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en las mejillas de Luz, donde las marcas de las lágrimas habían dejado caminos limpios en el polvo. «¿Has estado llorando?». «No», dijo Luz rápidamente, pasando el dorso de la mano por la cara. «Es el polvo, me entró polvo en los ojos». Su padre la observó por un momento más largo. La desconfianza y la preocupación luchaban en su mirada. Finalmente suspiró. «Entra a la casa, ayuda a tu tía, y Luz». Hizo una pausa, buscando las palabras. «El mundo no son solo sueños y animalitos. Hay cosas que es mejor dejar en paz, por tu bien». Luz asintió sin decir nada. Pasó junto a él y entró en la casa. Pero sus pensamientos no estaban dentro de las paredes frescas, estaban en el corral, bajo el cielo naranja, atrapados en la mirada de un caballo que tenía el alma de un hombre triste. Esa noche, acostada en su cama, no podía dormir. Cerrar los ojos era ver de nuevo esos ojos oscuros. La tristeza que había visto era tan real, tan pesada, que sentía como si se la hubieran puesto sobre sus propios hombros. No era justo.
Pinto cargaba con un dolor que nadie más veía, y encima, todos le tenían miedo. Su papá le había dicho que había cosas mejores dejar en paz, pero Luz ya no podía. Había cruzado una línea esa tarde. Ya no era solo curiosidad, era una promesa. Él la había entendido, ella estaba segura, y ahora tenía que hacer algo más. No podía dejar que esa tristeza siguiera allí, encerrada y mal entendida para siempre. El primer paso estaba dado. Se habían mirado, se habían reconocido. Ahora necesitaba saber por qué, necesitaba la verdad. Y si los adultos no la tenían, tendría que encontrarla ella misma. La determinación de Luz no se apagó con el sueño. Amaneció con ella, convertida en una urgencia silenciosa que la acompañó mientras ayudaba a su tía a desayunar y ordenaba su habitación. Cada sonido fuera de lo normal la hacía sobresaltarse, temiendo oír pasos acercándose al corral de Pinto con malas intenciones. El día transcurrió con una calma engañosa. Don Carlos estaba en su oficina, hablando por teléfono con una voz alta sobre precios de forraje. Los peones realizaban sus tareas habituales. Juan, como siempre, evitaba mirar hacia el norte. Parecía un día más en el porvenir. Pero al caer la tarde, todo cambió. Luz estaba sentada en el porche, intentando leer un libro de escuela, cuando una camioneta pick-up color gris, cubierta de polvo, entró por el camino principal. No era la camioneta del veterinario, ni de ningún vecino conocido. Esta era más grande, más ruda. En sus puertas, desvaído por el sol, se podía leer una palabra: Sonora. De la camioneta bajaron dos hombres, vestían botas gastadas, jeans y camisas de cuadros. Uno de ellos, más alto, se quitó su sombrero de ala ancha y se secó la frente con el brazo. Tenían el rostro curtido por un sol aún más fuerte que el de Jalisco. Don Carlos salió de la casa para recibirlos. Luz, moviéndose sin hacer ruido, se deslizó hacia un lado del porche donde unas macetas con geranios le daban cobijo. Desde allí podía escuchar. «Buenas tardes», dijo el hombre más alto, con un acento un poco diferente, más arrastrado. «Usted debe ser don Carlos Mendoza. Soy Epifanio Ramírez. Hablamos por teléfono». «Buenas tardes». «Pase, pase», respondió don Carlos, saludando con un apretón de manos. Su voz sonaba tensa, formal. «¿Y su compañero?» «Silvano», dijo el otro hombre con una breve inclinación de cabeza. «Vengan, podemos hablar en la oficina». Los tres hombres entraron en la casa. Luz esperó unos segundos, luego se agachó y corrió hasta la ventana de la oficina de su padre. Estaba entreabierta, solo un par de dedos, para dejar pasar la brisa de la tarde. Se pegó a la pared, conteniendo la respiración. Dentro, las voces eran claras. «Traemos el efectivo, como acordamos», decía la voz de Epifanio, el de Sonora. «El precio por cabeza es bueno, pero queremos ver el ganado primero, claro». «Claro», dijo don Carlos. «Tenemos novillos de primera, pueden verlos mañana temprano». Hubo un momento de silencio. Luz solo escuchaba el leve crujir de una silla. «En el teléfono», dijo Epifanio, bajando un poco la voz. «También mencionó usted un caballo, un problema». El corazón de Luz dejó de latir por un instante. «Sí», respondió don Carlos, y Luz pudo oír el sonido de sus dedos golpeando ligeramente la mesa de madera, un sonido que hacía cuando estaba nervioso. Un caballo mestizo, overo, fuerte, sano, pero con historial. ¿Historial?, preguntó Silvano, el otro vaquero. Don Carlos aspiró profundamente. «Los peones le tienen superstición. Dicen que trae mala suerte al rancho, por eso lo mantengo aparte. No es mal animal, pero aquí ya no tiene lugar». «Mala suerte», repitió Epifanio, y había un tono de interés práctico en su voz, no de miedo. «Eso baja el precio, don Carlos. Un animal con fama es difícil de colocar, incluso para carne». «No es para carne», dijo don Carlos rápidamente. «Es un caballo perfectamente útil. Solo necesita un cambio de aires, un lugar donde no lo conozcan. Ustedes tienen un viaje largo. Para cuando lleguen a Sonora, será solo otro caballo en el rebaño». Luz sintió que el estómago se le retorcía. «Para carne». Las palabras resonaban en su cabeza, horribles y frías. Su padre quería deshacerse de Pinto, venderlo a hombres que lo veían solo como un peso y un precio. «Podemos echarle un vistazo», dijo Epifanio. «Si el animal está sano y es manejable, tal vez hacemos un trato. Un precio bajo por el inconveniente». «Está bien», dijo don Carlos. Su voz sonaba aliviada, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Mañana, después de revisar el ganado, les muestro el caballo. Si llegan a un acuerdo, se lo pueden llevar de inmediato. Tengo un tráiler que pueden usar». «De inmediato», murmuró Luz en un suspiro ahogado. El pánico, un pánico frío y agudo, le subió desde los pies hasta la garganta. Mañana. Iban a llevarse a Pinto mañana.
No escuchó más. Se alejó de la ventana como si se hubiera quemado. Corrió en silencio, pasando por la cocina donde su tía Chela canturreaba, salió por la puerta trasera y no se detuvo hasta llegar al huerto de naranjos. Allí, se dejó caer entre los árboles, jadeando, con los ojos secos y muy abiertos. No podía respirar. Era como si el mundo entero se hubiera estrechado a un solo hecho aterrador. Pinto se iba. Lo encerrarían en un tráiler oscuro y se lo llevarían para siempre, a un lugar lejano donde nadie sabría su tristeza, donde tal vez esos hombres... No podía ni pensarlo. Tenía que hacer algo. Ahora, ¿pero qué? Su padre no la escucharía. Los peones le tenían miedo. Necesitaba una razón, una prueba de que Pinto no era lo que decían. Necesitaba la verdad. Entonces, como un rayo en su mente, recordó las palabras que ella misma había pensado la noche anterior. Necesito la verdad, y si los adultos no la tienen, tendré que encontrarla yo misma. Y recordó algo más, la mirada de Pinto, no hacia ella, sino hacia la casa, hacia la ventana de una habitación específica, la oficina de su abuelo Felipe, la habitación que siempre estaba cerrada con llave. Su padre tenía la llave, siempre la llevaba en el llavero que colgaba de su cinturón. Pero esa noche, los hombres de Sonora se quedarían a cenar. Su padre estaría distraído, atendiendo a sus visitas. Un plan desesperado comenzó a formarse en su mente. Era arriesgado, era desobedecer de la manera más grande posible, pero no había otra opción. Si había respuestas, estaban detrás de esa puerta cerrada. Si había algo que pudiera salvar a Pinto, estaba allí. Se quedó sentada entre los naranjos hasta que el cielo comenzó a oscurecer. Oyó las voces de su padre y de los vaqueros saliendo de la oficina, riendo por algún comentario. Los vio caminar hacia los corrales principales, probablemente para echar un primer vistazo al ganado antes de que se fuera la luz. Con determinación de acero, Luz se levantó, se sacudió la tierra del vestido y caminó hacia la casa. Entró en la cocina. Su tía Chela estaba friendo tortillas para los chilaquiles de la cena. «Ahí estás, niña. Ayúdame a poner la mesa, que tendremos invitados». «Sí, tía», dijo Luz, y su voz sonó extrañamente calmada incluso para sus propios oídos. Mientras colocaba los platos y los vasos en la mesa del comedor, sus ojos no dejaban de seguir a su padre. Don Carlos entró, se lavó las manos y se acercó a hablar con Chela sobre la cena. Su llavero, con varias llaves grandes y pequeñas, colgaba de su cinturón, junto a su navaja. La cena fue una ocasión bulliciosa. Los hombres de Sonora contaban historias de viajes y de tormentas de arena. Don Carlos reía, pero Luz podía ver la tensión en sus hombros. Él también estaba haciendo un esfuerzo. En un momento, Don Carlos se levantó para traer más agua de la cocina. Al pasar junto a la silla de Luz, su llavero se enganchó levemente en el respaldo de madera. «Uy, cuidado», dijo él desenredándolo. Esa fue la oportunidad. Cuando Don Carlos se dio la vuelta hacia la cocina, Luz, con un movimiento rápido y suave que había practicado mentalmente 1000 veces, deslizó la llave más larga y vieja, la que siempre había visto en ese llavero, y que nunca abría ninguna puerta de uso diario, fuera de su anillo. La escondió en el puño cerrado, mientras con la otra mano fingía ajustar su servilleta. Su corazón latía tan fuerte que temió que todos en la mesa lo oyeran, pero nadie pareció notar nada. Don Carlos regresó con el agua y se sentó, el llavero, ahora un poco más liviano, balanceándose en su cintura. Luz no probó bocado el resto de la cena. La llave, fría y metálica, le quemaba la palma de la mano sudorosa. Solo pensaba en la puerta al final del pasillo, en la habitación llena de polvo y secretos, y en un caballo triste, que en ese mismo instante estaría mirando las estrellas, sin saber que su única esperanza era una niña de 10 años con una llave robada y un corazón a punto de estallar. La llave era un peso de plomo en el bolsillo del delantal de Luz. Pasó la noche entera dando vueltas en la cama, escuchando cada crujido de la casa, cada lejano relincho. El plan era simple, pero cada vez que lo repasaba, el miedo le apretaba la garganta. Amaneció con los primeros cantos de los gallos, se vistió rápido y bajó a la cocina. Su tía Chela ya estaba allí, con el pelo recogido en un moño desordenado. «Buenos días, chiquita. Hoy hay mucho movimiento. Los señores de Sonora quieren ver el ganado al amanecer. Tu papá ya está afuera». «¿Ya?», preguntó Luz, tratando de que su voz no sonara demasiado alterada. «Sí, dijo que desayunarán después». Chela le pasó un pan dulce. «Come algo. Tienes cara de no haber dormido».
Luz mordió el pan sin ganas. A través de la ventana vio a su padre y a los dos vaqueros caminando hacia los corrales grandes, seguidos por un grupo de peones. Entre ellos vio a Juan. Todos se dirigían al otro extremo del rancho. Era el momento. Tía, voy a ordenar mis cuadernos de la escuela en el cuarto de arriba. Está bien, pero no tardes, que luego necesito ayuda. Luz asintió y salió de la cocina. En lugar de subir las escaleras, se deslizó por el pasillo oscuro que llevaba a la parte más antigua de la casa. Allí, al final, estaba la puerta de madera maciza con el picaporte de latón. La oficina de su abuelo Felipe. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. Sacó la llave del bolsillo. Sus dedos temblaban. Introdujo la llave en la cerradura. No entraba. La giró al revés. Tampoco. Un sudor frío le cubrió la frente. ¿Era la llave incorrecta? Con un esfuerzo por calmarse, la sacó y la miró. Era vieja, con dibujos gastados. La volvió a intentar, con más cuidado. Esta vez, la llave entró hasta la mitad. Con un suave empujón y un giro suave, sintió un clic sólido y satisfactorio. La cerradura cedió. Luz miró hacia atrás. El pasillo estaba vacío y en silencio. Agarró el picaporte, frío al tacto, y empujó la puerta. Esta se abrió con un quejido largo y grave, como si protestara por ser molestada después de tanto tiempo. Una bocanada de aire viciado, cargado de polvo y de papel viejo, le dio en la cara. Entró y cerró la puerta a sus espaldas, sin querer que el sonido se escuchara. La habitación era más pequeña de lo que imaginaba. Un haz de luz entraba por una ventana alta, iluminando millones de motas de polvo que danzaban en el aire. Todo estaba cubierto por una capa gris. Había un escritorio grande de roble, con las patas talladas. Sobre él, tinteros secos, plumas de ave y montones de papeles amarillentos sujetos con clips oxidados. Contra la pared, una estantería repleta de libros con lomos de cuero agrietado. En un rincón, un viejo sombrero de charro colgaba de un perchero y una chaqueta de cuero estaba doblada sobre una silla. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa habitación. Luz sintió un escalofrío. Este era el lugar de su abuelo, el hombre del retrato serio. Aquí era donde él había trabajado, donde había guardado sus cosas y quizás sus secretos. No podía perder tiempo. Caminó hasta el escritorio. Los papeles eran facturas de hace muchos años, listas de inventario, cartas sobre negocios, nada que hablara de caballos o de algo extraño. Revisó los cajones. Estaban llenos de más papeles, estampillas, cuentas. Su desesperación crecía, y si no había nada, y si solo era una habitación vieja y polvorienta, se detuvo, respirando hondo. Recordó la mirada de Pinto, su mirada no hacia ella, sino hacia esta ventana. Había una conexión, tenía que haberla. Sus ojos recorrieron la habitación, la estantería, los libros, y entonces vio algo. Detrás del escritorio, en el suelo, había una mancha en el polvo, una mancha más clara, como si algo hubiera estado allí durante años y lo hubieran movido recientemente. Su papá, tal vez, buscando algo. Se acercó. Era el lugar perfecto para un cajón bajo o una caja, pero no había nada. Golpeó el suelo con el pie. En la mayor parte, el sonido era sólido, pero en un punto, justo en el centro de la mancha, el sonido fue ligeramente hueco. Se arrodilló, olvidándose del polvo que se adhería a su vestido. Pasó los dedos por las tablas del piso de madera. 1, 2, 3. La cuarta tabla se movió un poco. No mucho, solo un leve balanceo. Con las uñas, intentó levantarla. No cedía. Buscó a su alrededor algo para hacer palanca. Vio un abrecartas de metal en el escritorio. Lo tomó y lo insertó en el borde de la tabla. Aplicó presión. La madera crujió, pero se levantó un poco. Con un último esfuerzo, logró desprenderla completamente. Debajo no había tierra ni ratones. Había un espacio vacío y dentro de ese espacio una caja de metal rectangular del tamaño de un libro grande. Estaba cubierta de una fina capa de polvo gris. Luz la sacó. Era más pesada de lo que parecía. La colocó sobre el suelo frente a ella. La caja no tenía candado, solo un cierre simple. Con manos que ahora temblaban de excitación más que de miedo, lo abrió. Dentro, en un orden perfecto, había un sobre grueso de color marfil y encima de él una fotografía. Luz tomó la foto primero. Estaba un poco descolorida, con las esquinas gastadas. La sostuvo bajo el haz de luz de la ventana. La imagen mostraba a un hombre joven, de bigote bien recortado, sonriendo con una felicidad que Luz nunca había visto en el retrato de la sala.
Llevaba un sombrero de charro y estaba de pie en un corral soleado. Con un brazo, abrazaba con cariño el cuello de un potro. Un potro joven, de patas largas y pelaje manchado en blanco y marrón oscuro. Sobre su ojo izquierdo, una mancha blanca con forma alargada, como una lágrima. Luz dejó escapar un jadeo. El hombre era su abuelo, don Felipe, y el potro era Pinto. Un Pinto joven, lleno de vida, con los ojos brillantes y la cabeza alta. Y su abuelo lo abrazaba como se abraza a un amigo, a un tesoro. La prueba, aquí estaba. Su abuelo no le temía a Pinto, lo quería. Con el corazón ahora latiendo a un ritmo desbocado, dejó la foto a un lado y tomó el sobre. Estaba cerrado con un hilo rojo. Lo desató. Dentro había varias hojas de papel escrito a mano, con una letra elegante y firme. Luz comenzó a leer la primera. La fecha decía: 15 de marzo de 1983. Querido diario, o querido quien encuentre esto, era la voz de su abuelo, atrapada en tinta y papel. Luz se sentó en el suelo polvoriento, olvidándose por completo del tiempo, del rancho, de todo, y se sumergió en las palabras que habían estado esperando, en silencio, durante años. La fotografía temblaba en las manos de Luz. Los ojos de su abuelo Felipe, vivos y felices en la imagen amarillenta, parecían mirarla a través del tiempo. Y el potro, no había duda, era Pinto. Un Pinto joven, lleno de energía, con el mismo patrón de manchas, la misma marca distintiva sobre el ojo. Pero en la foto no había tristeza, había confianza, cariño. Con un nudo en la garganta, Luz dejó con cuidado la foto sobre el suelo y tomó las cartas. Su letra era elegante, pero clara. Empezó a leer desde la primera página. 15 de marzo de 1983. Querido diario, o querido quien encuentre esto, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy, y porque alguien, tal vez con valor, tal vez por accidente, ha buscado la verdad, y la verdad sobre Pinto debe ser contada. Es una historia tan extraña que dudo que alguien la crea. Por eso la escribo aquí y la escondo, para que, si el destino lo quiere, alguien sepa que ese caballo no es un monstruo, es un recipiente, un refugio para un alma noble. Luz contuvo la respiración. Un alma noble. Las palabras hacían eco en la habitación silenciosa. Siguió leyendo, devorando cada línea. Su abuelo contaba cómo, hacía muchos años, viajó a un pueblo remoto en la Sierra Madre Occidental, cerca de Temoris, para comprar unas mulas. Una tarde, caminando por un sendero de montaña, presenció un pequeño derrumbe de piedras. Entre el polvo y las rocas, había un hombre anciano, atrapado y herido. Era un hombre muy viejo, vestido con ropas simples. Se llamaba Celestino. Me ayudó a liberarlo. Sus piernas estaban lastimadas, pero su mente estaba clara. Era un chamán, un curandero de su comunidad. Me dijo que yo había llegado en el momento exacto, que él sentía que su tiempo en esta tierra se acababa. Don Felipe lo llevó a una cabaña cercana y cuidó de él durante 3 días. El hombre, Celestino, no tenía familia cercana. Agradeció la bondad del joven ranchero. En la noche del tercer día, con voz débil pero firme, Celestino le hizo una revelación y una petición. Me explicó que su espíritu no estaba listo para partir, que tenía un conocimiento, una conexión con la tierra, que debía pasar a otro ser, no por magia de truco, sino por una promesa antigua de su pueblo. Me dijo: tu bondad ha salvado mi cuerpo. Permíteme que mi espíritu salve mi propósito. Cuando yo muera, mi esencia buscará refugio en el primer ser vivo que tú ames de verdad al regresar a tu hogar. Allí viviré, atento, recordando. No será una maldición, será una vigilancia silenciosa. Don Felipe escribió que pensó que el anciano deliraba por la fiebre, pero algo en sus ojos, una paz profunda, lo convenció de que hablaba en serio. Celestino murió en paz esa misma noche. Don Felipe le dio un entierro digno en la montaña y emprendió el viaje de regreso a El Porvenir, confundido y con el corazón pesado. La siguiente parte de la carta hizo que las lágrimas brotaran de los ojos de Luz. Llegué a casa al amanecer. Estaba cansado y triste. Mi yegua favorita, la negra, había parido mientras yo estaba fuera. Mi esposa, Rosa, me llevó al corral. Allí, entre la paja, estaba un potro recién nacido, manchado como la noche y el barro. Era el ser más perfecto y frágil que había visto. Me arrodillé a su lado, lo toqué, su piel era suave y caliente. En ese instante lo amé con toda mi alma, y entonces lo vi. El potro abrió sus ojos, unos ojos negros y profundos que no parecían de un recién nacido. Me miró, y supe, Celestino estaba allí. Un sollozo escapó de los labios de Luz.
todo cobraba sentido. La tristeza infinita, la mirada que parecía humana, la inteligencia silenciosa. Pinto no era solo Pinto. En su interior vivía el espíritu de un anciano sabio, un chamán llamado Celestino, atrapado en el cuerpo de un caballo por una promesa de gratitud. Siguió leyendo, las lágrimas cayendo sobre el papel viejo sin que ella lo notara. Don Felipe describía los primeros años, cómo Pinto aprendía con una rapidez asombrosa, cómo parecía entender cada palabra, cómo, a solas, Don Felipe le hablaba y sentía que era escuchado, no por un animal, sino por un amigo anciano y paciente. Escribió sobre la paz que le daba esa compañía silenciosa y sobre el peso enorme de guardar el secreto. No se lo conté a nadie, ni a mi querida Rosa, ni a mi hijo Carlos, que era solo un niño. Temía por ellos, temía que les diera miedo, o peor, que quisieran explotar este milagro. Prometí proteger a Pinto y proteger el secreto de Celestino. Él no habla, no puede comunicarse como nosotros, solo observa, recuerda su vida pasada y siente luz, siente más de lo que cualquiera puede imaginar. Al leer su propio nombre en la carta, escrito por su abuelo hacía décadas, Luz sintió un escalofrío. Era como si él supiera que ella, precisamente ella, encontraría estas palabras. La última parte de la carta era una advertencia y una súplica. El tiempo pasa, yo envejezco. Pinto, Celestino, no envejece de la misma manera. La gente comenzará a notar que es diferente. Verán su tristeza, su distancia, y le tendrán miedo. Ya ha comenzado a pasar. Le temen. Eso lo lastima más que cualquier golpe. Por eso escribo esto. Si alguien descubre la verdad, que sepa esto: Pinto no es peligroso. No trae mala suerte, trae la memoria de un hombre bueno. Cuiden de él, trátenlo con el respeto que se le debe a un anciano. Y por favor, díganle que no está solo, que su sacrificio no fue en vano, que alguien sabe. La carta terminaba con la firma: Felipe Mendoza, un hombre que tuvo un amigo en dos mundos. Luz jadeaba sin aliento. El mundo a su alrededor, la habitación polvorienta, el rancho fuera de la ventana, todo parecía haber cambiado. Cada mirada, cada suspiro de Pinto, cada historia de miedo, todo era distinto ahora. No era un caballo maldito, era su abuelo, en espíritu, custodiando el lugar, y era Celestino, un hombre sabio, atrapado en un silencio forzado, viendo cómo el mundo que una vez ayudaba ahora le huía. La compasión que sintió fue tan enorme que le dolió el pecho. Cuánta soledad, cuánta incomprensión, y su padre, su papá, quería venderlo. Quería deshacerse del último legado de su propio padre, del guardián silencioso de su familia. En ese momento, un sonido penetró en su conciencia, el ruido de un motor diésel que se ponía en marcha, seguido por el clank metálico de una puerta siendo cerrada. Un sonido que conocía bien, el tráiler para transportar ganado, los hombres de Sonora, el trato. Hoy, el pánico, ahora mezclado con una urgencia feroz, la puso de pie de un salto. Recogió la foto y las cartas, las guardó de cualquier manera dentro de la caja de metal y, sin molestarse en esconderla o en tapar el hueco del suelo, salió corriendo de la habitación. Dejó la puerta abierta de par en par. Corrió por el pasillo, la caja pesada apretada contra su pecho. Tenía que encontrar a su padre. Tenía que detenerlo. Ahora tenía la verdad en sus manos, la verdad que salvaría a Pinto. La caja de metal golpeaba contra las costillas de Luz con cada paso que daba. Corría sin aliento, pasando por la cocina donde su tía Chela se volvió, con los ojos muy abiertos. «Luz, ¿qué pasa, niña? ¿Qué llevas ahí?» Pero Luz no pudo responder. Siguió de largo, saliendo por la puerta principal hacia el patio. El sol de la mañana la cegó por un segundo. El ruido del motor diésel era más fuerte aquí. Venía de detrás de los corrales grandes. También venía el sonido de hombres dando órdenes y el golpe nervioso de cascos contra madera. «¡Papá!», gritó, pero su voz se perdió en el estruendo. Comenzó a correr hacia allá, rodeando la casa. Cuando llegó a la explanada de tierra donde solían cargar el ganado, una escena heló la sangre en sus venas. El tráiler grande, de color azul desgastado, estaba allí con el motor encendido, soltando un humo negro. La puerta trasera estaba abierta, y allí, justo frente a la rampa de carga, estaba Pinto. El caballo no iba voluntariamente. Tenía una soga gruesa alrededor del cuello, y el otro extremo lo sostenía con fuerza Epifanio, el vaquero de Sonora. Silvano, el otro, estaba a un lado, tratando de empujar a Pinto desde atrás, golpeándole la grupa con una vara corta. «¡Anda, brute! ¡Sube!». Pinto resistía. Plantaba sus cascos en la tierra, negándose a avanzar.
Su cabeza estaba alta, los ojos desorbitados, no con ferocidad, sino con un pánico profundo y triste. Resoplaba, y el sudor ya oscurecía su pelaje en el cuello. Y a un lado, observando con los brazos cruzados y una expresión dura, estaba don Carlos. «¡Papá! ¡Papá, no!». El grito de Luz esta vez fue lo suficientemente agudo y desesperado para cortar por encima de todo el ruido. Todos los hombres se volvieron. Don Carlos la vio y su ceño, ya fruncido por la tensión, se volvió una máscara de incredulidad y luego de ira. «Luz, ¿qué haces aquí? Aléjate de inmediato». Su voz era un rugido, pero Luz no se detuvo. Corrió directamente hacia ellos, esquivando a Silvano, y se plantó entre su padre y la rampa del tráiler frente a Pinto. El caballo, al verla, emitió un sonido quejumbroso, un relincho corto y angustiado. «Luz, te dije que te alejaras». Don Carlos avanzó hacia ella, su mano extendida para agarrarla del brazo. «No, tienes que escucharme», gritó ella esquivando su mano. Levantó la pesada caja de metal. «Mira lo que encontré, en la oficina del abuelo». Don Carlos se quedó helado. Su mirada pasó de la cara desencajada de su hija a la caja vieja y polvorienta. ¿Qué dices? ¿Cómo entraste ahí?» «No importa. Mira esto». Con manos temblorosas, Luz abrió la caja. No se molestó con las cartas, sacó la fotografía, se la alargó a su padre, sosteniéndola como si fuera un talismán. Don Carlos, confundido y furioso, tomó la foto. Sus ojos la escanearon. Por un segundo, no hubo reacción. Luego, un parpadeo rápido, un pequeño temblor en sus dedos. Su rostro moreno, curtido por el sol, comenzó a palidecer. «¿Qué es esto?», murmuró, pero su voz ya no era un rugido, era un hilo de sonido. «Es el abuelo Felipe, y es Pinto, papá. Míralos, el abuelo lo abrazaba, lo quería». Las palabras salían a borbotones de la boca de Luz. «Y las cartas lo explican todo. Pinto no es malo, dentro de él está el espíritu del abuelo. No, de un chamán, se llamaba Celestino. El abuelo lo salvó y...». «¡Basta!». El grito no vino de don Carlos, sino de Epifanio. El vaquero de Sonora tiraba con impaciencia de la soga, mientras Pinto retrocedía, haciendo forcejeo. «Don Carlos, ¿tenemos un trato o no? Este animal es imposible». «Esperen». La voz de don Carlos sonó extraña, ahogada. No apartaba los ojos de la foto. Estaba viendo la sonrisa de su padre, una sonrisa que él recordaba rara vez. Estaba viendo la mano de su padre acariciando el cuello del potro manchado. Y entonces, como un torrente, los recuerdos empezaron a llegar. Recuerdos de su infancia que había enterrado. Su padre, Felipe, pasando horas en el corral, hablando en voz baja con ese caballo. Las veces que lo encontró apoyado contra la cerca, solo mirando al animal, con una expresión que no era la de un dueño, sino la de un amigo en duelo. «Papá, por favor», suplicó Luz, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Él no es un animal, es el abuelo, está triste, siempre ha estado triste y solo porque nadie lo sabía». Don Carlos alzó la vista de la foto. Miró a Pinto. Por primera vez en años, realmente lo miró. Vio el pánico en sus ojos, pero detrás de él, vio esa tristeza eterna. Esa tristeza que ahora, ante la foto de su propio padre, adquiría un sentido terrible y maravilloso. «No puede ser», murmuró para sí mismo, pero su mano que sostenía la foto bajó lentamente. «Don Carlos», insistió Epifanio, su tono era ahora de fastidio. «Si no quiere vender, dígalo, pero hemos hecho un viaje largo». Don Carlos no respondió. Miraba a Pinto. Miraba a su hija con su cara sucia de polvo y lágrimas, defendiendo con un valor feroz a una criatura que todos temían. Y miraba la foto, la prueba tangible de un secreto que su padre había llevado a la tumba, o no tan a la tumba. El motor del tráiler rugía, llenando el aire de humo y la sensación de tiempo que se acababa. Luz contuvo la respiración, sus ojos suplicantes fijos en los de su padre. Pinto había dejado de forcejear, como si también estuviera esperando, observando al hombre que sostenía su destino en una mano y una fotografía antigua en la otra. En ese momento de silencio cargado, otro personaje entró en escena. Juan, el viejo peón, se acercaba corriendo desde los corrales, su renguera más pronunciada por la prisa. Su rostro estaba pálido, y sus ojos brillaban con una emoción indescifrable. Había visto a Luz correr, había oído los gritos, y ahora, al acercarse, sus ojos se clavaron, no en la escena de forcejeo, sino en la caja de metal abierta en el suelo, y en la foto que don Carlos sostenía flojamente. Juan se detuvo a pocos pasos, jadeando.
Sus pequeños ojos de pájaro estaban clavados en la fotografía que don Carlos sostenía. No miraba a Luz, ni a su patrón, ni siquiera a los impacientes vaqueros. Solo miraba esa imagen del pasado. «Juan», dijo don Carlos, su voz todavía cargada de confusión. «¿Qué pasa? Vuelve a tu trabajo». Pero Juan no se movió. Un temblor comenzó en sus manos nudosas. Lentamente, alzó un dedo, señalando la foto. Su labio inferior también temblaba. Esa foto», logró decir, y su voz era un susurro ronco. Epifanio, el vaquero de Sonora, soltó un bufido de exasperación. «Oiga, don Carlos, esto es una pérdida de tiempo. O nos deja terminar o nos vamos sin comprar nada». Dio un fuerte tirón a la soga, haciendo que Pinto resoplara y diera un paso atrás, asustado. «Esperen, solo un momento». La voz de don Carlos sonó más firme ahora. Algo en la expresión de Juan, un dolor tan profundo y personal, lo había detenido. Miró la foto, luego a Juan. «¿Qué sabes tú de esto?». Juan no respondió directamente. Con pasos lentos, como si caminara sobre vidrios rotos, se acercó. Extendió una mano temblorosa. Don Carlos, después de una breve vacilación, le entregó la fotografía. Juan la tomó como si fuera la cosa más frágil del mundo. La acercó a sus ojos, que ya se empañaban de lágrimas. Las lágrimas comenzaron a caer, surcando caminos limpios en el polvo de su rostro curtido. Un sollozo, seco y doloroso, le salió del pecho. «Era mi tío», dijo, y su voz se quebró completamente. «Celestino, el mejor hombre que he conocido». Un silencio repentino cayó sobre el grupo, solo roto por el ronroneo del motor del tráiler. Luz contuvo la respiración. Don Carlos parpadeó, sin comprender. «¿Tu tío, Celestino? ¿De qué hablas, Juan?». Juan levantó la vista, sus ojos llenos de un sufrimiento de años. Miró a don Carlos directamente. «El chamán, el hombre que su padre, don Felipe, salvó en la sierra». Sus palabras salían entrecortadas por los sollozos. «Mi tío me lo contó todo, antes de que pasara. Me dejó una carta, me dijo que su espíritu seguiría aquí, en el primer ser que don Felipe amara al volver a casa. Me pidió que lo vigilara, que me asegurara de que estuviera bien». Don Carlos palideció aún más. Las piezas del rompecabezas, disparatadas e imposibles, comenzaban a encajar de una manera que le helaba la sangre. Miró a Pinto, que ahora estaba quieto, observando a Juan con una atención intensa y triste. «Viniste aquí, por eso», murmuró don Carlos. Juan asintió, limpiándose la cara con el dorso de la mano, pero las lágrimas seguían fluyendo. «Hace 15 años, dije que venía buscando trabajo, y lo conseguí, pero mi verdadero trabajo era estar cerca, verlo a él». Señaló a Pinto con la barbilla. «Ver a mi tío, atrapado allí dentro». «¿Y por qué nunca dijiste nada?». La pregunta de don Carlos no era un reproche, era pura perplejidad. «Por miedo», gritó Juan, y la confesión salió como un torrente. «Miedo a que me tomaran por loco, miedo a que hicieran daño al animal, a él». Vi cómo la gente empezaba a tenerle miedo después de lo del capataz. Una muerte natural, pero ellos necesitaban un culpable, y yo pensé que si todos le tenían miedo, se mantendrían alejados, que así estaría seguro. Así que alimenté las historias. «Tiene el diablo adentro», decía. «Da mala suerte». Yo mismo lo dije. Su cuerpo se encogió por la culpa. Fui un cobarde. Quería protegerlo, y solo conseguí que estuviera más solo, más triste, más temido. Luz escuchaba, con los ojos como platos. Todo tenía sentido ahora. Los susurros de Juan, su manera de evitar el corral, el miedo genuino en sus ojos. No era solo superstición, era culpa, era el dolor de ver a su propio tío convertido en un fantasma viviente, y no tener el valor de contarlo. Don Carlos miró fijamente a Juan, luego a Luz, que asentía con la cabeza, con las cartas de su abuelo apretadas contra el pecho. Finalmente, su mirada regresó a Pinto, al caballo que no era un caballo, que era el último vínculo con su padre, y el refugio de un anciano sabio al que su padre había prometido proteger. Epifanio y Silvano intercambiaron una mirada incómoda. Todo esto sonaba a locura, a cuento de viejas. «Mire, don Carlos», dijo Epifanio soltando la soga con desprecio. Pinto retrocedió de inmediato. «Esto es demasiado raro para nosotros. No queremos problemas con espíritus y chamanes. El trato con el ganado se acabó también. Nos vamos». Sin esperar respuesta, los dos vaqueros de Sonora subieron a su camioneta. Epifanio le hizo una señal al conductor del tráiler, quien apagó el motor con un último estruendo. La repentina quietud fue ensordecedora. Los vaqueros se fueron por el camino polvoriento, dejando atrás el tráiler vacío y un grupo de personas en estado de shock.
Don Carlos no los vio irse. Su mundo se había reducido a la foto en manos de Juan, a las cartas de su padre y al enorme caballo que ahora lo miraba con una paciencia infinita. La verdad, increíble y abrumadora, se asentaba sobre sus hombros. Juan se dejó caer de rodillas en la tierra, todavía llorando, la foto apretada contra su pecho. «Perdóname, tío», gemía una y otra vez. «Solo soy un hombre cobarde con un sombrero viejo». Luz se acercó a su padre, le tendió las cartas. Don Carlos las tomó, sus dedos recorrían la letra familiar de su padre. No necesitaba leerlas todas. La verdad estaba ahí, en el papel, en la foto, en la confesión destrozada de Juan, y sobre todo, en los ojos de ese animal que había vivido a la sombra de su vida, cargando un secreto que ahora era suyo. La partida de los vaqueros de Sonora dejó un silencio espeso y polvoriento. Don Carlos seguía mirando las cartas de su padre, su rostro una máscara de asombro y dolor. Juan seguía arrodillado en la tierra, sus sollozos ahora silenciosos, agotados, y Luz, con el corazón latiéndole en la garganta, miró a Pinto. El caballo había retrocedido unos pasos, alejándose de la rampa del tráiler que ya no era una amenaza. Estaba inmóvil, observando la escena. Sus ojos oscuros pasaron de Don Carlos a Juan, y finalmente se clavaron en Luz. En ellos, la tristeza de siempre estaba ahora mezclada con algo más, una atención aguda, casi expectante. Luz tomó una decisión, dejó a su padre con las cartas y dio un paso adelante, luego otro. Caminó lentamente hacia Pinto, ignorando el leve movimiento de advertencia de Don Carlos. «Luz», murmuró su padre, pero su voz carecía de fuerza. Era como si toda su certeza se hubiera derrumbado. Ella no respondió. Su mundo entero era ese caballo. Se detuvo a un paso de distancia, justo frente a su poderosa cabeza. Levantó la vista hacia esos ojos profundos. «Celestino», dijo, y su voz era clara y firme en la quietud. No dijo Pinto. Dijo el nombre que había leído en las cartas, el nombre del hombre, Celestino. «Yo lo sé que estás ahí». Pinto parpadeó, un largo y lento parpadeo. Un temblor casi imperceptible recorrió su cuello. «Mi abuelo Felipe escribió sobre ti», continuó Luz, y una lágrima caliente rodó por su mejilla. «Él te quería. Él sabía que eras bueno. Lo siento mucho que hayas estado tan solo todo este tiempo. Lo siento que todos te hayamos tenido miedo». Hablaba directamente al espíritu que sabía que estaba dentro, no al animal, al hombre sabio atrapado en el silencio. Pinto bajó la cabeza un poco. Su respiración, antes agitada por el forcejeo, se calmó. Expiró un suave bufido de aire tibio que le llegó a Luz en la cara. «Ya no estás solo», susurró ella, extendiendo una mano, lentamente, como lo había hecho junto a la cerca. Esta vez no había madera entre ellos. «Yo te veo. Mi papá te ve también ahora, y Juan es tu familia». Al oír su nombre, Juan levantó la cabeza, su rostro destrozado por la culpa y el dolor. Pinto miró a Luz. Luego, hizo algo que nadie, en todos los años que había estado en el Porvenir, le había visto hacer jamás. Con una lentitud deliberada y llena de una gracia solemne, inclinó su gran cabeza hacia adelante y hacia abajo. No fue un gesto para olfatear ni para comer. Fue un movimiento claro, dirigido. Bajó la cabeza y la apoyó suavemente, con un peso cuidadoso y tierno, sobre el pequeño hombro de Luz. Un suspiro colectivo, un sonido entrecortado, salió de Don Carlos y de Juan. Luz sintió el calor del pelaje de Pinto contra su mejilla, el peso sólido y vivo de su cabeza. Sintió el olor a caballo, a tierra, a algo antiguo y calmante. No era un abrazo de humano, con brazos. Era un abrazo de caballo, un gesto de confianza, de afecto, de reconocimiento tan profundo que no necesitaba palabras. Ella cerró los ojos, las lágrimas fluyendo libremente ahora, y levantó sus brazos para rodear, en la medida de lo posible, el ancho cuello de Pinto. Se quedaron así, en medio del patio polvoriento, bajo el sol de Jalisco, la niña pequeña y el gran caballo, abrazándose. Don Carlos observaba, y por primera vez en muchos años, sus propios ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un entendimiento abrumador y liberador. Lo que veía no era un animal domado, era una comunicación, era la respuesta que no había tenido durante años, era la prueba viviente, palpable, de que su hija tenía razón, de que las cartas de su padre eran verdad,
de que el viejo Juan había vivido una tragedia silenciosa. La imagen de su padre, Felipe, acariciando al potro en la foto, se superpuso en su mente con la imagen de su hija abrazando al caballo viejo. Era el mismo cariño, la misma conexión. Todo el miedo, las supersticiones, los malentendidos, se desmoronaron en ese instante, arrastrados por la simple y poderosa verdad de ese abrazo. Juan se puso de pie tambaleándose. Se acercó, con reverencia, con miedo aún, pero con un nuevo brillo de esperanza en los ojos. Miró a Pinto, a su tío Celestino, abrazando a la niña. «Tío», murmuró, su voz cargada de emoción. «Perdóname, por favor, perdóname». Pinto no levantó la cabeza del hombro de Luz, pero sus orejas, que estaban relajadas hacia los lados, giraron ligeramente hacia la voz de Juan. Un reconocimiento, un perdón silencioso, tal vez. El abrazo duró un minuto eterno. Luego, Pinto levantó su cabeza con suavidad. Luz soltó su cuello y se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano, dejando una mancha de polvo en la cara. Sonreía, una sonrisa amplia, brillante y aliviada. Don Carlos se acercó entonces. Se detuvo frente a Pinto. Ya no había furia en sus ojos ni pragmatismo frío. Había asombro, respeto y una pena tardía. «Padre», dijo en voz baja como si hablara a través del caballo hacia el espíritu de su propio padre. «Lo siento, no lo supe». Extendió una mano con cautela. Pinto lo observó. Luego, con la misma dignidad tranquila, estiró el cuello y tocó con su hocico la palma abierta de don Carlos. No fue un gesto de caballo buscando comida. Fue un saludo, un reconocimiento de hombre a hombre, a través de la única forma posible. Don Carlos cerró los dedos, no para agarrar, sino para sentir el contacto. Una sola lágrima escapó de su ojo y cayó en el polvo a sus pies. Todo había cambiado. Nada en el porvenir volvería a ser igual. Y en el centro de ese cambio, un caballo dejó escapar un profundo y suspirado resuello, como si por fin, después de una espera interminable, un peso enorme hubiera comenzado a levantarse de sus hombros. El amanecer siguiente al abrazo fue diferente. El sol salió sobre el rancho El Porvenir como siempre, pero la luz parecía tocar todo con una suavidad nueva. Luz se despertó con una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Se vistió y bajó las escaleras. En la cocina, su padre, don Carlos, ya estaba sentado a la mesa. No tenía papeles de trabajo enfrente, solo una taza de café humeante. La miró y, por primera vez en lo que ella recordaba, le sonrió de verdad, una sonrisa que le llegaba a los ojos. «Buenos días, hijita». «Buenos días, papá». «¿Tienes hambre?» «Sí». «Ven, tu tía Chela hizo pan dulce». Mientras comían, don Carlos habló. «Hoy no hay escuela, es sábado. Pensé que podríamos hacer algo juntos». Luz lo miró sorprendida. «¿Cómo qué?» Don Carlos pareció pensar un momento. «Podemos empezar por arreglar un nuevo espacio, un buen espacio, para Pinto». Esa fue la primera tarea del nuevo día. Don Carlos no dio órdenes a los peones. Él mismo, con Luz a su lado, fue al granero y sacó herramientas. Juan los vio y se acercó, con paso tímido. «Patrón, ¿necesita ayuda?» Don Carlos lo miró. No había reproche en su mirada, solo una comprensión cansada. «Sí, Juan, necesitamos tu ayuda. Tú conoces sus necesidades mejor que nadie». Juan asintió, y sus ojos se llenaron de gratitud. Los tres, el dueño del rancho, la niña y el viejo peón, se dirigieron al corral del norte. Pinto estaba allí, junto a la cerca, observándolos llegar. Ya no había miedo en los ojos de los hombres, había respeto y algo de timidez. «Este corral es muy pequeño y está muy alejado», dijo don Carlos, clavando las manos en las caderas. «Queremos un lugar cerca de la casa, con buen pasto, con sombra del mezquite grande y con un cobertizo reparado para la lluvia. El potrero viejo, el que está detrás del huerto», sugirió Juan con voz baja. «Tiene un árbol grande, la cerca es buena y está cerca, se puede ver desde la casa». Don Carlos asintió. Ese mismo. Trabajaron toda la mañana. Don Carlos y Juan repararon una parte de la cerca que estaba débil. Luz se encargó de limpiar el pequeño cobertizo, sacando telarañas y hojas secas. Trajo agua fresca y un montón de heno limpio. Mientras trabajaban, algunos de los otros peones pasaban por el sendero cercano. Se detenían a mirar, con curiosidad y confusión. Veían a su patrón, al siempre supersticioso Juan, y a la niña, trabajando juntos en un corral para el caballo maldito. Los murmullos comenzaron, pero esta vez eran de intriga, no de miedo. Al mediodía, todo estaba listo. El nuevo espacio era amplio, verde y soleado. Don Carlos abrió la puerta del viejo corral.
Pinto permaneció quieto por un momento, observando la puerta abierta y el nuevo camino que conducía a su nuevo hogar. «Vamos, amigo», dijo Luz suavemente. Pinto caminó hacia afuera. Siguió a Luz, con don Carlos y Juan caminando a una distancia respetuosa detrás de ellos. Cruzaron el rancho lentamente. Cada peón que los veía se quedaba quieto, observando el desfile silencioso. No había soga, no había fuerza. Pinto caminaba por su propia voluntad. Al entrar en el nuevo potrero, Pinto se detuvo, alzó la cabeza y olfateó el aire. Dio unos pasos pisando la hierba fresca. Luego caminó hacia el gran mezquite y se frotó suavemente el costado contra la corteza, en un gesto de puro placer. Finalmente, se acercó al bebedero nuevo y bebió agua largamente. Don Carlos, desde la cerca, dejó escapar un suspiro profundo. Debe haber sido muy duro vivir todos esos años en ese rincón. Juan, a su lado, bajó la cabeza. Lo fue, patrón, para él y para mí, al verlo. Esa tarde Luz se sentó bajo el mezquite, con un libro. Pinto pastaba cerca. De vez en cuando se acercaba y posaba su hocico sobre su cabeza, o le daba un suave empujón con la nariz. Luz leía en voz baja. A veces le contaba sobre su día, sobre su mamá, sobre cosas sin importancia. Pinto escuchaba, sus orejas orientadas hacia ella. Don Carlos los observaba desde la ventana de su oficina. La oficina de su padre ahora estaba abierta, ventilándose. Había guardado las cartas y la foto en un lugar seguro, pero ya no como un secreto escondido, como un tesoro familiar. Al caer la tarde, Juan se acercó al potrero. Llevaba un cubo con un poco de avena, un lujo que los caballos del rancho rara vez recibían. Entró con cuidado. «Hola, tío», murmuró. Pinto se acercó. Juan, con manos que aún temblaban un poco, le ofreció el cubo. Pinto comió lentamente, con la tranquilidad de quien ya no tiene prisa. Cuando terminó, levantó la cabeza y miró a Juan. Luego, extendió el cuello y rozó con su hocico la mejilla del viejo peón, donde estaban las marcas de las lágrimas secas del día anterior. Juan cerró los ojos y una sonrisa temblorosa apareció en su rostro. Era un perdón, un reencuentro, no con palabras, sino con un gesto. Los días siguientes, la vida en el porvenir encontró un nuevo ritmo. Los peones, poco a poco, perdieron el miedo. Veían a su patrón visitar al caballo a diario. Veían a Luz pasar horas con él. Veían a Juan, que ya no murmuraba historias de miedo, sino que cuidaba del animal con una devoción silenciosa y amorosa. Una noche, después de la cena, don Carlos y Luz estaban sentados en el porche, viendo cómo las primeras estrellas aparecían. «Papá», dijo Luz, «¿crees que el abuelo Felipe está contento ahora?» Don Carlos pensó por un momento. «Sí, Luz, creo que sí. Por fin alguien sabe la verdad. Por fin alguien cuida de su amigo como él lo hizo. Y Celestino, ¿crees que todavía está triste?» Don Carlos miró hacia el potrero, donde la figura oscura de Pinto se recortaba contra el cielo crepuscular. «Creo que la tristeza de muchos años no se va en un día, pero creo que ahora hay compañía, y la compañía cura muchas heridas». Luz asintió, satisfecha. «Yo voy a seguir visitándolo todos los días, para que no se olvide que lo vemos». Don Carlos puso un brazo alrededor de los hombros de su hija y la atrajo hacia sí. «Y yo también, el rancho». El porvenir siguió trabajando. El ganado se vendía, las cosechas se plantaban, el polvo se levantaba en los caminos. Pero ahora, en medio de la rutina, había un lugar de paz. Un caballo manchado que ya no era un fantasma, sino un miembro más de la familia. Un guardián silencioso de un secreto que ya no daba miedo, sino que unía. La magia, como descubrieron Luz y don Carlos, no estaba en los milagros que cambian el mundo de golpe. Estaba en el valor de una niña que miró con el corazón, en la capacidad de un hombre para admitir que estaba equivocado, en el perdón de un espíritu anciano y en la redención de un hombre asustado. Estaba sobre todo en la simple y poderosa compasión que puede nacer cuando alguien decide ver a una persona donde todos solo ven un monstruo. Y bajo el amplio cielo de Jalisco, Pinto, el caballo que una vez todos temían, pastaba en paz, con los ojos ya no fijos en un horizonte de añoranza, sino en el presente, en la niña que le leía bajo el árbol, en el hombre que le traía manzanas, en el sobrino que por fin le hacía compañía. La tristeza no se había ido, pero ya no estaba sola, y a veces eso es todo lo que se necesita para que un nuevo día valga la pena.